Saludos a todos y a todas. Es un placer compartir este espacio de la ponencia en este congreso. En este momento voy a empezar a compartir mi presentación y sin más dilación voy a empezar con la ponencia que se titula Innovación educativa en la era de la netmodernidad. Netmodernidad no es un término muy común, es un término que acuñé en el 2009 y que mi grupo de investigación está llevando a cabo trabajos de investigación al respecto desde aquel momento, ¿no? Desde que el término empezó a tener vida, fue creado. De alguna manera, el tema que traigo aquí tiene que ver mucho con el trabajo que estamos llevando en la UNED todo el grupo de profesores y profesoras que componemos primero la Cátedra Paulo Freire, que es una cátedra de reciente creación y que pretende impulsar todo el campo de estudio de la educomunicación, entendiendo como tal ese binomio indisoluble entre la educación y la comunicación, por el cual cualquier acto educativo conlleva un modelo comunicativo y viceversa, cualquier acto comunicativo lleva implícito un modelo concreto de teoría del aprendizaje. Venimos trabajando ya desde el grupo de investigaciones MEMIO un tiempo, ya unos años, y en producto de estas investigaciones nace la necesidad de la creación de la Cátedra Paulo Freire de Educomunicación. ¿Por qué este año y por qué ahora? Pues hemos aprovechado un poco el centenario de este gran libre pensador, Paulo Freire, que está inspirando toda la actividad docente e investigadora del grupo que componemos SMEMIO en la UNED. Precisamente lo que traigo aquí de alguna manera son las conclusiones, las grandes ideas que estamos trabajando respecto a todos esos aspectos que veis ahí escritos, ¿no? La cultura de la participación, el aprendizaje dialógico y colaborativo, que es el modelo SMUC, el modelo TMUC, la necesidad del diseño para todos y la gamificación como estrategia metodológica para todas nuestras acciones docentes. Esto sirve un poco de preámbulo para empezar a reflexionar o a respondernos a la pregunta de qué se esperaba para el año 2000 a finales del siglo XIX. Es curioso que un diseñador de cajetillas a través de una colección que se llamó Año 2000 en Francia, interpretó el aula del futuro del año 2000 tal y cual lo vemos en la pantalla. Esto fue a finales del siglo XIX, es decir, 100 años después, esto es lo que iba a ocurrir. ¿Qué podemos ver ahí? Pues vemos a chicos, no a chicas, con lo cual parece ser que se pensaba, por lo menos este diseñador, ¿no? Coté, pensaba que la educación iba a ser eminentemente masculina, que el profesorado estaba en un posicionamiento como más elevado respecto a los y las estudiantes, que el saber estaba en los libros, que a través de introducir esos libros en una especie de máquina que maniobra uno de los estudiantes con una manivela, ¿no? Pudiera llegar por esos cables a los cerebros de los estudiantes, en este caso solo los estudiantes. Actitud pasiva, sumisa, posicionamiento muy clásico,
de clases que la disposición de mesas y sillas siguen siendo más o menos parecidas. Paredes, pues con el mapa de Francia, obviamente, con otras ilustraciones. Y mi reflexión es que tampoco se diferencia tanto de cosas que teníamos y que seguimos teniendo hoy en día en las aulas actuales, ¿no? Obviamente, mayoritariamente la escuela en el año 2000 no fue así. No acertó exactamente este diseñador, Coté, pero sí que existió en ese año ya un prototipo de tecnología digital aplicada al vidrio, donde hay unas opciones muy interesantes sobre cómo incorporar las tecnologías digitales como escenarios para el aprendizaje dentro de las aulas. Vamos a ver este vídeo, no todo. Como la presentación va a quedar grabada, podréis luego verlo con detenimiento. Me callo un poco para que se escuche la música, pero iré haciendo unos comentarios mientras transcurra. Pues, en definitiva, toda nuestra vida va a estar mediada por las tecnologías. Estaba mediada por las tecnologías, pero con unas aplicaciones, un prototipo que por su precio no llegó a extenderse. Existía, pero no llegó a extenderse. Cosas tan obvias, tan amigables como que una pared de cristal me permita a mí elegir la ropa, los zapatos que me pongo y que tengo en el armario, ¿no? O que entro en el coche y desde mi propia tablet puedo lanzar a otro dispositivo, como puede ser el propio del coche, pues música en este caso, que es lo que estamos viendo, y toda una serie de posibilidades para el aprendizaje que va a aparecer a partir de ahora en el desarrollo del vídeo. La verdad es que todo es vidrio, toda la tecnología se transmite a través de él, en la escuela. Las mesas son vidrio, las tablets son vidrio, tienen conexiones individuales, esa pared hace de pizarra y es toda la pared, es vidrio, pero todo lo que explica la profesora viene a las tablets individuales de las estudiantes. Os fijáis que ya las clases son vistas, ¿no? No como las que ideó Coté. Bien, pues esta es una forma, la verdad, muy motivadora de enseñar la teoría de conjuntos y trasladar a otro mobiliario, como puede ser una mesa del colegio, un dispositivo que es multi-input, ¿no? Para que cada estudiante tenga la posibilidad de trabajar lo que está explicando, de practicar lo que está explicando la profesora. Bueno, lo podemos dejar aquí porque luego vais a tener la oportunidad de poderlo ver tranquilamente. Pues realmente esto ya está en el siglo XXI. Vuelvo a repetir que no se puede generalizar este prototipo por lo costoso, ¿no? Lo oneroso que es. Pero, ¿qué implica esto? Esto implica exactamente que es una propuesta de aulas acorde con la cultura de la participación en la que estamos viviendo. Henry Jenkins es
un autor muy renombrado. Él habló del término cultura participativa y él ya en 2008 escribió ese libro y fijaros la cita tan interesante. Él dice, el término cultura participativa contrasta con nociones mucho más antiguas de espectador mediático pasivo. Es decir, vio un salto cualitativo que ya no era lo que nos proponían los mass media o los medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces, dice, más que hablar de productores y consumidores mediáticas, como si fueran roles separados, podríamos verlos como participantes. Por eso lo de la cultura de la participación. Ninguno de nosotros comprende del todo, en aquellos años, en el año 2008 e incluso ahora, y lo que sí vemos es que unos consumidores poseen mayores capacidades que otros para participar en esta cultura emergente. Realmente Jenkins ha marcado el trabajo, la investigación de mucha gente en el mundo y no solamente Jenkins, ahí tenemos a Cloutier, John Cloutier, que, fijaros, en 1973 habló ya del término émiret, como que la audiencia, la ciudadanía, no podía limitarse a ser receptora de contenidos y quedarse sin actuar, sino que tenía que tener al mismo tiempo rol de emisora. A su vez, Alvin Toffler habló del prosumen, término que seguramente lo habéis escuchado, pero lo habló en 1980. Es decir, un término que a mí particularmente me gusta menos porque es un término que habla de consumidores, de productores y consumidores, y no creo que sea exactamente el rol de la ciudadanía actual. Nuestro ministro Manuel Castel habla de interactuantes interactuados, ya habló de interactuantes interactuados en 1998, conceptos que tuvieron mucha repercusión. Por ejemplo, él decía que las personas dentro del espacio social, de cualquier área del espacio social, debería ser interactuante e interactuada, pero sobre todo en el ciberespacio. Interactuante en el sentido de que no se podía limitar a leer, sino que tenía que actuar en ese ciberespacio incipiente. Y hay un término que he traído también, que es el de Pisani y Piotet, estas dos autoras, en 2009, que habló de web actores en el ciberespacio. La ciudadanía como actora, actante, en todos sus aspectos. Esto nos define un poco la filosofía de la web 2.0, la filosofía que parte de la participación, de la cultura de la participación, que nos va a llevar a la democracia. Si todo el mundo se pronuncia, podrá haber democracia. Y sí que pronunciar de forma libre, crítica y responsable. Eso es lo que debe permitir la infosfera, ¿no?, en la que vivimos. La expresión ciudadana es importante que forme parte de lo que Pierre Levy llamó memoria común. Y luego la forma de participar de la ciudadanía tenía que ser no solo creativa, sino intercreativa, con lo cual Tim Berners-Lee y desde 2016 las publicaciones que hemos hecho desde el grupo SMEMIU, la intercreatividad une dos conceptos importantes, interactividad e intercreatividad. Términos como inteligencia colectiva de Pierre Levy o multitudes inteligentes de Howard Reingold definen una forma de actuar de la ciudadanía que le dista mucho de otras formas de actuar de épocas anteriores. La base de la inteligencia colectiva o las multitudes inteligentes es llegar a conformar el consenso bajo un modelo de comunicación horizontal dentro de espacios virtuales. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo deseable en la infosfera en la que estamos viviendo,
Y, como decía antes, es muy diferente a lo que vivimos en épocas anteriores. Por ejemplo, la modernidad fue aquella era, pues hasta mediados del siglo XX, donde la sociedad era eminentemente analógica y teníamos una cultura libresca en la escuela. ¿Cómo se progresaba en aquella época? Yo la viví. La gente que se esforzaba, que trabajaba mucho, triunfaba en la posmodernidad, en la sociedad analógica. Y el esfuerzo humano era recompensado porque lo que se pensaba en aquella época es que cualquier persona que quisiera tener una profesión futura tendría que formarse en lo que correspondiera, y con esa formación ya iba a estar al día de su profesión a lo largo de toda su carrera profesional. Bueno, ya a finales del siglo XX, último tercio del siglo XX y primera década del siglo XXI, pasamos de la modernidad a la posmodernidad. Ya la sociedad no era analógica, sino que era digital. Y lo que te hacía prosperar en esa sociedad digital no era tanto el esfuerzo y el trabajo físico, sino que te hacía prosperar precisamente el control de la información. La verdad es que la cultura era una cultura informacional, nos costó acostumbrarnos, ¿no? Porque cuando aparecieron los primeros hipervínculos y tal, esa sensación de incertidumbre que nos acompañaba en todo momento no nos dejaba como muy tranquilos de que hubiésemos conseguido toda la información que necesitábamos, ¿no? Que hubiésemos accedido a toda la información que necesitábamos. Ya a partir de la web 2.0, principalmente desde el 2010, y desde el desarrollo tan enorme que han tenido las tecnologías digitales, especialmente este dispositivo, ¿no?, que es el teléfono móvil, aparece una nueva era, que es la era de la netmodernidad. El prefijo net significa red, y esta era de la netmodernidad lo que nos dice es que es el momento de la humanidad en que toda la ciudadanía está en red. Podemos pensar que hay diferencias, hay brecha digital entre países del primer mundo, países del tercer mundo, por supuesto que la hay, pero sin embargo, y si no, os remito a los estudios de UNESCO que lleva haciendo en países del tercer mundo respecto a la alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía que vive allí. Incluso, decía, en esos países menos desarrollados, la gente tiene su dispositivo móvil que lo conecta a vías satelitales, ¿no? Obviamente no hay banda ancha, no hay fibra óptica, pero sí hay posibilidades de subir a ese espacio digital y participar en ese espacio digital. Por eso, en la netmodernidad, en la sociedad postdigital, aparece lo que se llama cultura de la participación, que es lo que decíamos antes de que enunció Henry Jenkins. Fijaros que la sociedad postdigital se caracteriza precisamente porque se diluyen los límites entre el espacio físico y el espacio digital. Yo recuerdo cuando teníamos las tecnologías de acceso a Internet menos desarrollado, con aquellos módems, tal, tú eras consciente de que en algún momento del día te ibas a conectar al espacio digital, desconectabas de alguna manera del espacio analógico y así se compartía precisamente la participación en ambos entornos de manera separada. Sin embargo, actualmente en la sociedad postdigital yo puedo estar, precisamente porque llevo el teléfono conmigo los 24 horas de los 7 días de la semana y de los 365 días del año, y este teléfono
móvil me da las posibilidades de acceder a la infosfera en el momento que yo quiera. Imaginemos si hay una reunión de personas en un sitio determinado, seguramente habrá más personas participando que las que físicamente vemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, de forma virtual, van a estar otras personas participando de la reunión. Tenemos los medios y estamos adquiriendo el hábito. Esto es lo que se llama cultura de la participación. Esto es lo que tenemos hoy en día. Esta es la forma de vivir, ¿vale? Sin embargo, sabemos que uno de los sectores fundamentales para la sociedad, que es la escuela, no ha avanzado tanto como las tecnologías. Y de hecho, aún hay centros que tienen tecnologías sin abrir, sin usar, que se han quedado ya obsoletas, o el uso que se le da dentro del centro a esas tecnologías corresponde más con una forma de trabajo de la escuela tradicional que con lo que la sociedad está avanzando. Hay autores que ya desde hace muchos años nos lo están diciendo, investigaciones salen estos datos, pero yo traigo aquí a esta ponencia a un gran pensador, un gran erudito que conoceréis seguramente, que es Paulo Freire, que fue una persona muy avanzada para su época y se dio cuenta de una serie de cosas que vamos a analizar a partir de ahora, y seguramente Paulo Freire será el autor que más ha influido en mi visión de cómo tiene que ser la educación de esta era de la modernidad. Y la visión tiene que ver con el influencer de aprendizaje. Paulo Freire no hablaba de influencer. Influencer lo hemos unido en las últimas investigaciones y en las últimas cursos de docencia que estamos llevando a cabo en el grupo SMEMIU, para equiparar a esas personas influenciadoras del ciberespacio con el profesor, la profesora que está en las aulas y que debe ser igualmente influenciadora positiva de su alumnado. Porque claro, Paulo Freire criticaba cosas muy negativas, con lo cual son cosas que influyen negativamente en el alumnado que está en las aulas, y también comentaba y hacía propuestas muy positivas, que va a ser lo que vamos a ver en otras diapositivas posteriores respecto a influencers positivos, ¿vale? Entonces, Paulo Freire decía que la escuela tradicional, la enseñanza tradicional, perpetuaba una cosa que se llamaba sociedad en silencio. No formaba a ciudadanos y ciudadanas críticos y críticas, ni les daba la palabra en ningún momento. Por eso le llamó sociedad del silencio, ¿no? ¿Quiénes hablaban? Pues el sector que Paulo Freire llamaba opresor. ¿Y quiénes no hablaban? ¿Quiénes se mantenían esa sociedad del silencio? Pues el sector mayoritario que Paulo Freire llamaba oprimidos. Él tiene un libro muy bonito que es el de la pedagogía del oprimido, donde él explica cuál es su forma de ver la desaparición de esta separación entre opresores y oprimidos. El opresor es aquella persona que domina, aquella persona que piensa y piensa por él y por los demás, y genera desunión, no deja opinar a los demás. El oprimido son dominados, tienen miedo, además actúan y no opinan, que en este caso es el alumnado. Consecuencia, el oprimido
la ciudadanía que está en formación y que luego van a ser los futuros trabajadores y trabajadoras de la sociedad que nos tocará vivir, ¿no? Pues bajan su autoestima, piensan que son inferiores, que son torpes, pero sobre todo el gran problema de la escuela tradicional es que no forma en competencias a esa ciudadanía para ser un buen analista, para ser una persona crítica en la sociedad en que le toca vivir, para ser una persona responsable. Claro, si nos damos cuenta que el alumnado está X horas en el aula, pero sin embargo está otras tantas fuera de la escuela, ¿no? En la infosfera, pues nos damos cuenta que la sociedad, la sociedad digital, la infosfera, está formando, hablamos entre comillas, a esa ciudadanía que no forma la escuela. ¿La formará bien, pues mal, pues habrá de todo, ¿no? Pero de alguna manera, si la escuela no asume este reto, estamos arriesgándonos a, bueno, pues a hacer que nuestro alumnado sea una ciudadanía vulnerable ante, bueno, pues la sociedad digital, ¿vale? Él, dentro de Brasil y en otros países donde estuvo exiliado por sus ideas y por sus comentarios y sus críticas, él habló de cómo había que hacer la formación de esa ciudadanía y cómo podía ser el profesorado un influencer positivo, aunque vuelvo a decir que él no utilizaba la palabra influencer. Bueno, pues lo primero que él dijo para ser un educador positivo o una educadora positiva y que beneficie enormemente e influye muy positivamente a su alumnado, teníamos que entender que los y las estudiantes son ante todo personas y todo el proceso educativo que se genere en un aula tiene que ir en torno a esas personas, con lo cual, de alguna manera, los estudiantes, las estudiantes sufren un proceso de empoderamiento importante que le va a hacer competente luego en la sociedad que le ha tocado vivir. El educador, la educadora, tiene que estar involucrado en la forma de vida de los y las estudiantes. No puede enseñar si no conoce esa forma de vida, si no conoce las experiencias personales de su alumnado. Y precisamente tiene que llevar a la práctica acciones que implique asunción de libertad para cada estudiante, porque así, de esa forma, se va a fraguar a sí mismo. La educación dialógica que propone Paulo Freire significa mantener dentro de las aulas siempre y permanentemente abierto un modelo comunicativo horizontal y nunca jerárquico, donde no impida que actúen cualquier miembro que esté en el aula, sea profesorado, sea alumnado, y que permita la reflexión conjunta. Esto es muy importante en Freire. Y luego Freire habló de que la enseñanza tradicional habría que llamarla educación bancaria y la enseñanza que él propone habría que llamarla educación liberadora. Precisamente él abrió más de 2000 centros de alfabetización en Brasil para los oprimidos, ¿no? Para las personas oprimidas, porque especialmente campesinos y campesinas, ¿no? Porque eran el eslabón para él muy vulnerable y que era la ciudadanía que realmente tenía
que tomar las riendas de la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, ante la educación bancaria, lo que él propone es una educación liberadora o, lo que es lo mismo, una educación dialógica. Fijaros, él decía, educación bancaria, vale. En la educación bancaria hay una enfermedad en la narración, es decir, en las clases el profesorado habla, el alumnado calla, escucha y repite lo que ha dicho el profesorado. La realidad que hay que enseñar al alumnado, según la educación bancaria, es lo que está en los libros. Y eso no se cuestiona, es que está escrito en los libros. ¿Vale? Entonces, esa educación bancaria, desde su punto de vista, genera pérdida de conciencia crítica, pérdida de capacidad de análisis, como hemos dicho antes, y pérdida de autoestima. Por el contrario, la educación liberadora o dialógica, que es la que llevó él a cabo y la que tiene escrita en sus libros, entiende que cada estudiante es una persona capaz e inteligente. Ese es el punto de partida. En la escuela, que es la primera microsociedad en que se encuentra el alumnado, lo que hay que hacer es problematizar la realidad, no darle respuestas ni simplificar la realidad y evitar la reflexión para el alumnado. Siempre diálogo abierto, diálogo horizontal, nunca vertical, donde todo el mundo tiene que tener la posibilidad de dialogar cuando lo necesite, para conformar una comunidad de aprendizaje, porque no se aprende en solitario, no se aprende callado, se aprende en grupo y se aprende hablando. En definitiva, esa escuela tiene que ser transformadora de la sociedad futura y tiene que ser motivadora, nunca desmotivadora, como es el gran problema de la escuela actual, ¿no? Él habla de la pedagogía de la pregunta, qué bonito, porque no hay que darle respuesta, hay que darles preguntas para que se cuestionen el contexto de esas preguntas y empiecen a buscar, reflexionar, analizar, etcétera. Lo que es, en definitiva, construcción social del conocimiento. Y luego, pues, una actitud democrática siempre en las aulas. Bien, pues esto que dijo Freire, fijaros que lo hemos dicho rápido, ¿vale? Pero realmente no es fácil de hacer. Yo os invito a que intentéis hacerlo en vuestras aulas. De hecho, en el grupo SMEMIO, al que pertenezco, bueno, que coordino, ¿no? Junto con mis compañeros y compañeras en la UNED y en otras universidades colaboradoras, como son la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada y otras universidades, estamos trabajando para poder llevar en el momento actual estas directrices al caso concreto de las aulas. Y 3 personas, Carmen Marta Lazo de la Universidad de Zaragoza, Divina Fraumey de la Universidad Sorbona de París y yo, hicimos o acuñamos lo que llamamos taxonomía de las 10 T. Son los 10 principios que tienen que cumplirse en la educación actual, tenga el formato que tenga el formato de e-learning, tenga el formato de presencial o mixta learning. Estos 10 principios se distribuyen en 3 grupos, que son los principios que tienen que ver con la educación del alumnado, los principios que tienen que ver con la educación del profesorado y los principios que tienen que ver con el uso de las tecnologías digitales en las aulas. Empezamos, por ejemplo, por el alumnado. El alumnado necesita tareas auténticas, no tareas hipotéticas. Tareas auténticas que lleve a cabo la motivación que necesitan
y que luego en la vida diaria las identifiquen y que sean capaces de ponerlas en práctica. Trabajo colaborativo, no se aprende en solitario, como decíamos antes, el aprendizaje es siempre social y si queremos que construyan su conocimiento lo van a tener que hacer colaborativamente. Y sobre todo el trabajo de los valores, especialmente la tolerancia. En la sociedad en la que estamos se está demandando mucho el trabajo con valores, ¿no? Con el alumnado. Con respecto al profesorado, los 3 principios de la taxonomía nos dicen que el profesorado siempre tiene que tener en mente la transferencia del aprendizaje hacia la profesión. El alumnado no es una persona que se queda en la etapa en la que está en el aula, sino que tiene una proyección social, una proyección laboral y esto siempre tiene que tenerlo en cuenta el profesorado, estemos hablando de alumnado de cualquier edad, ¿no? Por su parte, también tiene que tener una transformación pedagógica para saber cómo formar a alumnado competente mediáticamente e informacionalmente. Y luego también trabajo intercreativo. Recordáis que estuvimos hablando de unir la interactividad y la creatividad y que era fundamental para la sociedad postdigital actual. Pues esto tiene que ser capaz de llevarlo en el aula, de guiarlo, de mediarlo el profesorado. Si se realiza un trabajo intercreativo correcto, se van a realizar comunidades de aprendizaje que evolucionan positivamente. Por último, los 4 principios que tienen que ver con el uso de las tecnologías digitales son TRIC. Ya no hablamos de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, le ponemos una R, que es tecnologías de la relación, la información y la comunicación, porque las tecnologías digitales están avanzando en ese concepto de relacional, de factor relacional que tanto, que acuñaron Carmen Marta Lazo y José Antonio Gabelas y que tiene que ver con el factor relacional, el factor R y las TRIC, no las TIC. La transmedialidad, ya no tenemos una narrativa lineal que va de un inicio, un desarrollo y un final. No, tenemos unas narrativas transmedia donde podemos ir participando en varios escenarios y tenemos que saber hacerlo y ser competentes al respecto dentro de las aulas, porque nos va a ayudar a aprender mejor. Ya este es el principal motivo y ya por este motivo es fundamental. El tiempo y el espacio, sabéis que lo ha trastocado la sociedad digital, la infosfera, el ciberespacio. En el aula también se tiene que trastocar. Precisamente metodologías como la clase invertida lo que hace es que habla de tiempos diversos que pueden ser simultáneos a través de los escenarios virtuales para el alumnado, en diferido también, ¿no? Y luego el espacio debe cambiar porque de alguna manera la enseñanza tradicional lo que nos propone son unos muros del aula y que nadie nos copie, que nadie nos vea, no, al contrario. Rompamos esos muros y hagamos precisamente el espacio planetario. ¿Por qué nuestro alumnado desde las aulas no va a beneficiarse de esa transnacionalidad? Bien. Pues aquí os dejo, voy a enseñároslo, pero realmente luego lo vais a poder disfrutar con detenimiento. Un Serious Game
una gamificación a través de un serious game para llevar al aula sobre influencers educativos y concretamente sobre la taxonomía del ARDIES que hemos realizado para nuestro alumnado de la UNED. Fijaros, es utilizar la estrategia del trivial, que todo el mundo conocemos, para trabajar los conceptos del ARDIES. Pues nada, simplemente lanzamos el dado, nos sale una pregunta, elegimos la opción que corresponde, cogemos un quesito, tal. Bueno, el caso es que el juego clásico del trivial, a través de los conceptos, los conocimientos que podemos trabajar, puede ser una manera muy motivadora de llegar a nuestro alumnado. Utilizamos mucho la gamificación y desde ya unos años no concebimos la docencia sin gamificación, ni la investigación sin gamificación. Fijaros, YouCheck Project es un proyecto europeo llamado YouCheck, que iba para investigar sobre noticias falsas, ¿vale? Entonces, cuando propusimos a la Comunidad Europea este proyecto, propusimos dentro un elemento de la creación de un elemento de gamificación según los datos de la investigación que fuéramos obteniendo. Esto fue muy bien visto, bueno, de hecho nos lo concedieron en la Comisión Europea y así lo llevamos a la práctica. Este no lo he embebido dentro de la aplicación, sino que lo he puesto en ventana aparte para que veáis. Esta es la web de YouCheck, del proyecto, ¿vale? Que está en todos los idiomas que tienen los partners, más el inglés, que es el idioma vehicular. Aquí estábamos por España UNED, estaba por Francia Savoir Devenir y Franpress, lo equivalente a Agencia F en España. Antes señalé la bandera inglesa en lugar de la bandera francesa, ¿no? Estaba el rumano por nuestro partner rumano y el sueco por nuestro partner sueco. El francés, ya vuelvo a repetir, que se hacía por el lengua vehicular por donde nos comunicábamos todos los partners. Este juego es un breakout, es decir, lo mismo que un escape room, breakout, se le explica, bueno, en realidad quieres ser detective del proyecto europeo, pues vas a detectar noticias falsas y te vamos a poner retos, que concretamente son 6 retos, para que tú salves el juego. El juego te irá dando unas claves, unos números, que son los que te ayudarán a terminar precisamente el juego, ¿vale? Se le da la explicación y, como cualquier serious game que se precie, tiene una parte de aprendizaje de esto que hay aquí, que es InVid We Verify. Pues te explica cómo puedes aprender sobre InVid Verify, que es un plugin que se instala en el navegador y te ayuda a detectar noticias falsas en imágenes, en vídeos, cuando vas navegando por internet, ¿vale? Pues cuando ya tienes este proceso de aprendizaje, le dices adelante y se te crean 6 misiones. 6 misiones que tú tienes que detectar si son noticias falsas, noticias verdaderas, etc. Volvemos a la ponencia porque luego podéis jugar tranquilamente. Entonces, fijaros que la gamificación, una metodología gamificada, la hemos puesto en un proyecto europeo de investigación, pero también recientemente, y es la última acción donde hemos introducido gamificación, por eso la traigo aquí. UNESCO nos solicita que hagamos un modelo SMOOC y TMOOC para formar a ciudadanía en otras formas de educar para el siglo XXI.
acorde con toda la alfabetización mediática e informacional que tantos años lleva trabajando UNESCO. Y así lo hicimos. Precisamente la cátedra Paulo Freire, de reciente creación, como os dije, incluye una spin-off, una empresa tecnológica de la UNED que se llama Eco Digital Learning y que se dedica a hacer cursos MOOC, Social MOOC y Transfer MOOC, que son gratuitos para la ciudadanía que los quiera cursar. Lo hace en 6 idiomas. También esta spin-off fue producto de otro proyecto europeo anterior al de UCHEC, que se llamó Proyecto ECO, e-Learning Communication and Open Data. Fijaros, vamos a entrar en el portal de ECO. Esto es gratuito, hay muchísimos MOOC que os pueden interesar, los podéis cursar sin ningún problema, pero yo os quiero enseñar el de UNESCO. Entonces, bueno, pues, fijaros que incluso el cartel aún estás a tiempo, ¿no? Yo voy a ir a este curso, me voy a matricular y aquí veo en el temario una serie de cosas, que son los conceptos que teníamos que enseñar para otras formas de educar para el siglo XXI, otra mirada coherente con la alfabetización mediática e informacional que daba las ideas y las claves para hacer la formación desde las aulas de otra manera, ¿no? Hicimos aquí un proceso de gamificación muy fuerte, por ejemplo. Y bueno, todos nuestros cursos son accesibles. Aquí tenemos la transcripción y vais a ver cuando empiece el vídeo los subtítulos, porque el diseño para todos es un tema muy importante en la UNED, especialmente para nosotros, ¿no? Fijaros por nuestras capacidades, emociones, actitudes y habilidades comunicativas de interacción con nuestra propia persona que nos van a acompañar de esta manera vamos durante creando todo el redes curso educomunicativas conectando lo que hemos llamado avatar. espíritus de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, tenemos el espíritu científico o empírico, cuyo interés radica en el conocimiento del mundo exterior y nuestra interacción con él a través de la observación. Por el contrario, el espíritu humanista, intelectual, se centra en el conocimiento teórico que brinda el mundo de las ideas. El espíritu deportista o corporal adquiere el conocimiento a través de la experiencia empírica consigo mismo y el afán de superar. Y por último, tenemos el espíritu artístico o creativo, centrado en la experimentación y comunicación emocional e intelectual. Pues estos avatares que van a acompañar a todo el alumnado en el momento, os invito a que os matriculéis, es gratuito, mirad cómo gamificamos, que os puede servir de referencia. Pues hay una serie de temas, de subtemas, que cada cual lo puede visitar, estudiar, leer en el momento en que quiera y en el orden en que quiera, donde se empieza siempre con una gamificación o reto. No quiere decir que estemos continuamente haciendo juegos, sino que la enseñanza está gamificada, es decir, se le hace atractiva y además reflexiva a través de estrategias del juego traídas al espacio educativo. Fijaros, uno de los retos que se les propone para estudiar la comunicación dialógica hacia el consenso en red se llama encuentros dialógicos a través del cómic. Pues aquí están los espíritus que nos van a acompañar y nos lanzamos al reto. En este reto le vamos a decir primero que investigue en la red por su cuenta sobre qué es comunicación dialógica, que vea quién fue Paulo Freire, Mario Kaplun, qué es consenso en red, que vea quién fue Pierre Levy, Howard Rheingold, y se le hace una pregunta: ¿qué modelos comunicativos y educativos subyacen tras estos conceptos? Luego
una vez que ha investigado por su cuenta, se le dice, ahora imagínate que vas a estar con esos 4 personajes, ¿vale? Aquí tenemos a Freire, a Mario Kaplun, ellos dos están muertos, ya no podrían, pero bueno, imaginemos en un alarde de imaginación Pierre Levy, Reingold, y entonces dice, tienes que elaborar un cómic de tu experiencia, ¿no? Con esos autores y las ideas claves que te han aportado. Y entonces le decimos, ese cómic lo puedes hacer con 6 herramientas gratuitas, libres, pero si tú quieres hacerlo con otra, como tú quieras. Pero le damos la posibilidad de que sepa con qué hacerlo. Bien, pues esta forma es la forma en la que hacemos los MOOC, que hacemos la gamificación, la educación gamificada, y que incorporamos pues las barras del progreso, que son muy motivadoras, incorporamos el karma, incorporamos los microblogging para que siempre estén en la portada los últimos comentarios de los estudiantes, incorporamos trabajo en grupo. Yo, por ejemplo, estoy asignada en el grupo 1, ¿vale? Con toda esta gente que está participando, etc. Bien, esto lo vais a poder ver más detenidamente. La verdad es que se nos está acabando el tiempo, pero yo estoy segura que en la plataforma del Congreso vais a poder dialogar, hablar, discutir, dar vuestra opinión. De alguna manera vais a poder compartir, realizar un proceso de aprendizaje colaborativo en el propio Congreso, ¿no? Y estoy segura que si lo hacéis de esta manera vais a estar mucho más, os vais a sentir mucho más orgullosos y orgullosas de vuestra participación en el mismo. Solo me queda una última diapositiva, que es las preguntas, que os animo a que las dejéis en el propio Congreso, y os animo a que podáis de alguna manera dialogar en el Congreso, llevar a cabo todos estos aspectos que hemos estado hablando, y que yo voy a dejar de compartir para que me veáis un poco más grande, y que de alguna manera yo también me presto a estar a vuestra disposición para lo que pudierais necesitar, y mantenerme muy cercana a vuestras inquietudes si es que yo pudiera hacer algo al respecto. Me despido ya, solo volver a agradecer vuestra atención como participantes en el Congreso, agradecer también al propio Congreso y a Francisco Anaya la invitación que me ha realizado, y decir que estamos en contacto, seguimos en contacto en las redes para lo que podáis solicitar. Así que un saludo, muchísimas gracias y feliz Congreso, lo que queda del Congreso.